Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la tercera semana de Adviento, y en esta temporada de Adviento pues somos invitados para entrar al misterio de la encarnación, al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué motivó a Dios para tomar este gran riesgo de hacerse uno con nosotros? Tomar nuestra fragilidad, nuestra debilidad. ¿En qué estaría pensando Dios? Fue una pregunta que motivó mucho a San Francisco de Asís, que es quien nos dejó las escenas de la Natividad, plasmada en ese pesebre de un Dios omnipotente que tomó este gran riesgo de hacerse uno con nosotros. Y lo que motivó a San Francisco a crear esa imagen del pesebre, pues fue el gran amor de Dios por su creación, de que Dios desea cuanto Dios ha creado, de que lleguemos a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados. Este es el Dios que toma este gran riesgo al hacerse uno con nosotros. Y al hacerse uno con nosotros, pues nos modela el camino de la fe, de la confianza, de la intimidad con Dios, para llegar a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados. Y esto es parte de la temporada de Adviento, en la cual somos llamados a identificar, nombrar con apellido y nombre todo aquello que nos separa, todo aquello que daña nuestra relación con Dios, con el prójimo y con uno mismo, para así poder celebrar dignamente este gran don, esta gran gracia que se nos da en la encarnación. Así que no hay que desperdiciar esta temporada de Adviento. Pidámosle a Dios que nos derrame su espíritu para entrar plenamente a este gran misterio de su encarnación y poder apreciar, poder celebrar, poder regocijarnos en el Dios que viene a nosotros para salvarnos de nosotros mismos. La primera lectura de hoy viene del profeta Sofonías, capítulo 3, versículos 1, 2 y 9 al 13. Ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz, ni ha aceptado la corrección. No ha confiado en el Señor, ni se ha vuelto a su Dios. Pero hacia el fin, daré otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor, y los sirvan todos bajo el mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrendas. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensoberbecerte en mi monte santo. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 33 y el responsorio es: El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendiciré al Señor todas las horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor,
que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres. Contra el malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha, en cambio, el hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en Él esperan. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 21, versículos 28 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. La primera lectura de hoy viene del profeta Sofonías y es una denuncia al reinado de Judá y particularmente a Jerusalén, aunque no menciona la ciudad por su nombre. Es una denuncia que viene también acompañada con un sentido de esperanza de que a últimas el Señor llevará a cabo su salvación siempre y cuando su pueblo lo escuche, siempre y cuando su pueblo sea fiel. Y para esta temporada de Adviento, pues es una lectura muy propicia. Nos llama también a nosotros hoy en día que leemos a este profeta a examinar cómo estamos viviendo nuestra relación tanto con Dios como con el prójimo y con nosotros mismos. Dice la lectura: Ay de la ciudad rebelde y contaminada. Esta ciudad que menciona sin nombrar es la ciudad de Jerusalén, que representa al reinado de Judá. Ya el reinado del norte de Israel ya ha desaparecido. Fue conquistado por Asiria y el de Judá pronto también será conquistado por Babilonia. De la ciudad potente y opresora, no ha escuchado la voz ni ha aceptado la corrección. Estas palabras del profeta pues tienen que hacer eco también en nosotros, particularmente en esta temporada de Adviento. Somos llamados a reflexionar cómo va nuestra vida de fe, cómo va nuestra vida en relación con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Si verdaderamente estamos identificados con lo que Dios dice acerca de quiénes somos, sus hijos e hijas amados, y si verdaderamente somos discípulos de Jesucristo o simplemente de palabra, simplemente de renombre, pero no en la forma en que vivimos. No ha confiado en el Señor, dice el profeta, ni se ha vuelto hacia su Dios. Dios constantemente viene por los suyos, viene para recordarnos cuál es nuestra dignidad, cuál es nuestro llamado, cuál es la vida a la cual somos llamados a
modelar no solamente para entre nosotros los creyentes, sino también para el mundo, para manifestar que hay un Dios entre nosotros y que es la voluntad de Dios atraer a todos los pueblos, pero no a fuerzas, no violentando, sino con la manifestación, la experiencia de modelar, de reflejar para nosotros la experiencia del perdón, del amor, de la misericordia de Dios. A últimas, esto es lo que convencerá a otros acerca del Dios que en amor nos crea, en amor nos llama y en amor nos sostiene. Continúa la lectura diciendo: pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros. Este es el sentido de esperanza, ¿no? De que a últimas el plan de Dios saldrá a cabo contigo o sin ti, con nosotros o sin nosotros. Pero ahí está el llamado y la libertad de responder a Dios. Pero el plan se llevará a cabo. Y ahí está la pregunta para nosotros, si queremos ser parte de este plan, de este reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo o no. Para que todos invoquen el nombre del Señor y los sirvan, todos bajo el mismo yugo. Aquí el yugo es el yugo del amor, es el yugo de la fe, es el yugo de la esperanza. Desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrendas. Aquí está este sentido universal del plan de Dios, que no está limitado simplemente al pueblo de Israel. Desde el principio que Dios llamó a Abraham, este fue el plan de Dios, de que Abraham sería el padre de muchas naciones, y que por medio de su testimonio, por medio de su vida, pues otros pueblos también llegarían a reconocer al único Dios. Tristemente a veces hemos utilizado la violencia y queremos forzar a otros, doblegar a otros y oprimir a otros para que crean en este Dios. ¿Y cómo vas a llevar a alguien a creer cuando lo oprimes, cuando promueves violencia en contra de individuos o de todo un pueblo? El ejemplo que tenemos por excelencia es el ejemplo de Jesús, ¿no? Que es por medio de la compasión, de la misericordia y la justicia, que somos llamados a ser testigos y a modelar en nuestras vidas. Dice: aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensoberbecerte en mi monte santo. Es Dios que con su gracia nos ayuda a corresponderle. Dios no espera que solamente con nuestros propios esfuerzos le sirvamos. Dios, cuando Él nos llama, es un Dios exigente, pero tampoco Dios nos deja a solas, a nuestras propias fuerzas, para responderle. También nos provee su espíritu, su gracia, su amor, para que nuestra respuesta sea plena. Dice: aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío. Palabras tiernas. A pesar de tu rebeldía, a pesar de tu infidelidad, eres mío, eres mi pueblo. Dios viene a reclamar lo suyo, Dios viene a salvar lo suyo. Dice: aquel día, dice el Señor, un puñado de gente pobre y humilde. Estos pobres y humildes, en hebreo hay una palabra importante que vale la pena recordar, y es la palabra anawim. Anawim refleja a los pobres, a los sencillos, aquellos que se aferran a la palabra de Dios, a la promesa de Dios. Y casi siempre manifiestan no los que son importantes para el mundo, sino los que son rechazados, los que pasan a ser invisibles para el mundo, pero que en estos, los anawim o los remanentes, los que se mantienen firmes, los que se mantienen fiel, cuando todo el resto del pueblo en torno a ellos parecen hacer lo contrario. Y este es un tema constante en la tradición profética, de que Dios utilizará los remanentes, los anawim, como el semillero para una futura reforma, para una futura renovación del pueblo, para que regrese a la fidelidad, para que regrese al plan que Dios desde el principio ha trazado para nosotros.
También los Anawim, que están presentes en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, en la primera bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los pobres, no los pobres de espíritu, sino los pobres. ¿Por qué? Porque los Anawim, los pobres, los sencillos, son los que no cuentan para nada para el mundo, pero son quienes han manifestado no solamente su fe y confianza en Dios. Por ejemplo, en los evangelios fueron los de corazón sencillo, los pobres, los necesitados, los que más reconocieron la presencia de Dios en Jesucristo. Sin embargo, los expertos, los líderes religiosos fueron los que menos escucharon el mensaje de Jesucristo, y todo lo contrario. No solamente no lo escucharon, sino que lo negaron, lo condenaron y lo entregaron para que fuera crucificado. Por eso, en todo tiempo histórico, en toda situación social, siempre hemos de buscar dónde se manifiesta más claramente la presencia de Dios. Y desde la tradición profética siempre nos dirá: mientras exista pobreza, hambre, injusticia entre ustedes, esos que más sufren la injusticia, el hambre y el rechazo son los que los acusarán, son los que los delatarán delante de Dios, porque la pobreza, el hambre, la injusticia no son causadas por Dios, sino causadas por el hombre, particularmente aquellos que tienen el poder y la autoridad. Por eso, en toda situación social, en todo momento histórico donde exista la injusticia, la pobreza, el hambre, son las realidades que nos acusarán, que nos delatarán en presencia de Dios, y se nos pedirá cuentas, ¿no? Y estos son los que el profeta Sofonías identifica, ¿no? Mientras estos existan, estos remanentes no simplemente los acusan y los delatan, sino también ellos manifiestan aquellos que han confiado, que se han mantenido puros, que no se han dejado llevar por la corrupción que en el principio de esta lectura el profeta Sofonías delata a Jerusalén y al reinado de Judá. No cometerá maldades ni dirá mentiras, no se hallará en su boca una lengua embustera, permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Así que siempre hemos de buscar entre nosotros quiénes son aquellos más despreciados, quiénes son aquellos más rechazados por el mundo, por la sociedad en que vivimos, aquellos que prácticamente son invisibles y que su existencia es una denuncia en contra de nosotros. Con esto no estamos diciendo de que son mejores, de que son más santos, no, por el simple hecho de que entre nosotros exista tanto la injusticia, el hambre y la pobreza, esto nos acusa, nos delata y nos dice: somos responsables de esto, ¿no? Y esto es central a la tradición profética, y aquí lo encontramos claramente manifestado en este profeta Sofonías, uno de los profetas menores de la tradición profética. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy. El contexto de este evangelio: ya Jesús se encuentra en Jerusalén, y previo a este evangelio de hoy, Jesús ya fue confrontado por las autoridades del templo, particularmente los sumos sacerdotes y los ancianos, que son el liderazgo del templo, y vinieron a Jesús para preguntarle acerca de su autoridad. ¿Por qué, por ejemplo, él sacó a los vendedores de animales y los cambistas en el área del templo? Y Jesús les contesta, como es muy común cuando Jesús percibe falsedad en sus acusadores. En vez de contestar la pregunta de dónde viene su autoridad, Jesús les pregunta: bueno, yo les contestaré si ustedes me contestan acerca de Juan el Bautista, si su bautizo era de Dios o del hombre. Y ellos no se atrevieron a contestarles, y Jesús les dice: pues yo tampoco les contestaré, porque no son honestos, porque tienen miedo de contestar con la verdad, sabiendo de que si contestan que sí
el bautizo de Juan era de Dios, entonces él los acusaría, les diría, entonces, ¿por qué no lo escucharon? Y si contestaban que no era de Dios, pues entonces el pueblo se le echaría encima porque muchos en Jerusalén habían creído en el bautizo de Juan. Pero ellos tienen miedo de contestar con la verdad de lo que creen, porque el pueblo se le echará encima. Jesús no tiene ninguna dificultad de hablar con la verdad, pero ellos sí. Por eso Jesús se niega a contestar las preguntas. Y ahora viene el evangelio de hoy, donde Jesús les pone esta parábola a sus contrincantes, o sea, a los sacerdotes y ancianos, que son los líderes del templo de Jerusalén. Así que el contexto es el mismo de lo que viene antes. Jesús se encuentra en el área del templo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar en la viña. La viña es un símbolo del reino de Dios. Y este primer hijo pues representará a aquellos que solamente hablan de palabra, pero que después no ponen en práctica su palabra. Son algo similar a aquellos que viven de las devociones, de las prácticas religiosas, pero que nunca ponen en práctica, nunca hacen la conexión entre el rito y la vida a la cual somos llamados por medio de nuestra religiosidad. Así que en la parábola va al primero el padre y le dice: ve a la viña a trabajar, y le dice: ya voy, señor, pero no fue. Así que aquí hay una descontinuidad entre la palabra, sí voy, señor, y las obras. A últimas no va. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero después se arrepiente y sí va. Así que el segundo primero dice no, pero después se arrepiente. Aquí está el llamado a la conversión. Y sí va a la viña, o sea, sí entra al reino. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre?, pregunta Jesús. Y sus críticos le responden: el segundo. Y ahora Jesús aplica la parábola a sus oyentes, porque los oyentes representan los expertos en la religión, representan las autoridades, representan el liderazgo de la comunidad judía de su tiempo. Yo les aseguro que los publicanos son los recaudadores de impuestos, que eran odiados por la comunidad judía porque eran vistos como traidores, porque recogían los impuestos para el Imperio Romano. Y por encima de ese impuesto, pues ellos se cobraban su sueldo, y muchos de ellos eran ricos. Sí que eran odiados porque eran vistos como colaboradores con el Imperio Romano, que los oprimía políticamente y económicamente. Dice: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Vaya crítica fuerte que Jesús da a ellos. ¿Por qué? Porque en el evangelio de ayer Jesús les preguntó acerca de Juan el Bautista, ¿no? Y porque rechazaron también al bautizo de Juan el Bautista como venido de Dios, pues igualmente también ahora están rechazando a Jesús mismo, quien Juan Bautista identifica, introduce y señala como el Mesías, como el prometido de Dios. Y aun cuando vieron a la multitud que respondieron al llamado al arrepentimiento de Juan el Bautista, aún así las autoridades pues tampoco se motivaron para también arrepentirse, porque ellos se sentían autojustificados con sus prácticas religiosas y no se veían como necesitados de la gracia de Dios. Y dice Jesús: porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. Y tampoco, aunque no lo menciona, tampoco aceptarán el llamado al arrepentimiento, el llamado al reino que Jesús les transmite.
Así que no solamente es a Juan a quien rechazan, sino también al Mesías mismo, a Jesús mismo. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Vemos en el principio los evangelios de Mateo y de Lucas y Marcos, en cómo los publicanos, las prostitutas, los conocidos pecadores en la comunidad, sí respondían a Juan y se hacían bautizar como una respuesta al llamado a la conversión. Y es este el llamado a nosotros también hoy en día, particularmente en esta temporada de Adviento, el llamado a reconsiderar por dónde y cómo estamos viviendo nuestra fe. Si vivimos en armonía tanto con Dios, con el prójimo y con uno mismo, o si vivimos en enemistad, en conflictos, en rebeldía. Y este tiempo de Adviento es el tiempo para reconsiderar, que es el sentido de la palabra metanoia o conversión. La conversión no se vive solamente una vez, es un proceso de vida en el cual constantemente Dios nos llama a profundizar nuestro caminar junto con Él. Y la conversión es de constantemente ir volteándonos o regresándonos hacia donde Él nos llama. Si por gracia de Dios yo me doy cuenta que mi vida está orientada en X orientación, y en esa orientación estoy destruyendo mi dignidad, estoy pisoteando mi dignidad y estoy también impactando negativamente las vidas de otros, estoy dañando a otros, y también mi relación con Dios, pues entonces por la gracia de Dios me doy cuenta de que estoy mal orientado. Entonces la conversión o la metanoia es reorientar mi vida hacia donde Dios me llama. O sea, regresar a la identidad y dignidad que Dios me da en Jesucristo. A retomar de nuevo la visión del reino para conmigo, para la comunidad, para el reino que Dios ha inaugurado en Él, y hacerlo mío. O sea, este es reorientar según hacia donde Dios nos llama. Y este es el tiempo propicio, es el tiempo kairos. Ya antes les he mencionado los dos tipos de tiempo que se mencionan en el Nuevo Testamento. El tiempo cronológico, que es el tiempo que se mide con el reloj. El tiempo kairos es el tiempo oportuno, el tiempo de la voluntad de Dios, el tiempo cuando Dios dice, ahora es el momento, ahora es el tiempo en el cual tú tienes que responder. Y en esta temporada de Adviento, pues, es la invitación para hacer, digamos, una limpieza de nuestras vidas, de identificar, poner el dedo en las llagas de todo aquello que daña tanto mi identidad como mi libertad, la libertad que Dios en Jesucristo nos ha dado, para responderle. Así como el sí de María, pues también que sea un sí nuestro, que aunque a veces es difícil, que aunque a veces nos reta, pues es un sí que tiene que repetirse en las buenas y en las malas, en la salud como en la enfermedad, en la vida como en la muerte. Pues es un sí que nos retará y exigirá de nosotros a veces cosas que pensamos que no podemos darle, no podemos corresponderle, pero Dios no nos deja a solas. Cuando Dios llama, también Dios provee lo necesario para poder corresponderle, para poder darle de lo mejor de lo que Él nos ha dado y que no le demos de las miserias. Tristemente, yo creo que en nuestras vidas a veces le damos a Dios lo último, lo que nos sobra, lo que no necesitamos, ¿no? Imaginar de que Dios en sí mismo, al hacerse uno con nosotros, nos dio de su misma esencia, que se las jugó de todas por todas, para que nosotros podamos llegar a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados. Y pensar de que nosotros le regresamos lo mínimo. Lo mínimo. A veces le decimos a Dios, Señor, pues mira, tengo familia, tengo trabajo. Ahora no puedo corresponderte, no puedo, como si Dios te está exigiendo de que dejes a la familia. Dios no te está exigiendo que dejes a la familia, pero en tu caminar, en la vida que estés viviendo, ya sea soltero, casado, con hijos o sin hijos, ¿no? De que ahí se manifieste la voluntad de Dios para contigo, para con tu familia, ¿no? Y en lo mejor que tú puedas, de que puedas corresponderle.
Y a veces le decimos, pues no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Ya después de que mi carrera esté establecida, ya que tenga seguridad económica, ya después veremos, ¿no? Y así pasa el tiempo, así pasa la vida. Y después llegamos a un punto en el cual estamos cansados, estamos agotados. O quizás ya me he jubilado, ¿no? Y le regresamos a Dios a últimas las obras. Le damos ya un cuerpo cansado. Le damos ya una vida quizás agotada. Le damos ya quizás una vida sin esperanzas, ¿no? Y esto es con lo que le correspondemos. Así que es una invitación para hacer un examen de conciencia serio, ¿no? ¿Qué es lo mejor que yo le ofrezco a Él? Sea cual sea la vida en la cual tú te encuentras. Si le doy de lo mejor que yo tengo, de lo que Dios me ha dado, o le doy de mis obras. Le doy de lo que no es importante para mí. Y esto debe de manifestarse tanto, no solamente en lo que uno contribuye económicamente, sino también en la calidad de vida con la cual le correspondo en mis relaciones con otros, ¿no? Repito, si simplemente le doy lo que no es importante para mí, lo que me sobra, la limosna, como decimos comúnmente, que es una palabra verdaderamente que no debe estar en nuestro vocabulario, ¿no? A Dios no se le dan las obras. A Dios no se le dan lo que no necesito. Le doy de lo mejor que yo tengo. Le doy de lo mejor que soy, porque eso es lo que Dios debe de ser para conmigo. Lo mejor que Él se ha dado de sí mismo, particularmente en la encarnación, lo que estamos por celebrar en esta temporada navideña que ya está cerca. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.